Ahí está, listo. Gracias, Valentina. Arrancamos de cero. Vamos a ver mercado, aspectos micro. Perdón, me levanté hace poco. Mercado y aspectos micro, elasticidad no, porque no llevamos, es una clase bastante pesada. Y arrancamos con unas definiciones introductorias. De vuelta, como ya les dije, si quieren definiciones más finas, más rigurosas, vayan a los libros, es mejor. Pero bueno, de alguna manera u otra tienen que llevarse alguna definición de acá para poder arrancar. Primero que nada, definición de mercado. Mercado es el lugar físico o no físico, digamos, sí, llamémosle mercado virtual o... Sí, virtual o físico, digámosle, son los mejores conceptos, donde compradores y vendedores de un bien o servicio se juntan para determinar cuál va a ser las cantidades transadas del bien que se esté tratando y cuál va a ser el precio en base a esas cantidades. O sea, se junta toda la gente que ofrece un bien o servicio y toda la gente que quiere consumir ese bien o servicio. Se ponen de acuerdo en base a cuánto son las cantidades ofrecidas y cuánto son las cantidades que se quieren demandar, y en base a eso sale un precio del mercado. Dicho esto, ¿qué son los precios que salen de ese mercado? Básicamente son los instrumentos que coordinan esas decisiones. O sea, el precio coordina las decisiones de consumo y oferta de tal manera que se igualen. ¿Cuál es la lógica? Al subir el precio, hay más gente que va a querer producir ese bien o se van a querer producir más cantidades porque si tiene mayor precio es más rentable producirlo. Y por otro lado, va a haber menos gente que quiera consumirlo. Por lo tanto, digamos, una subida de precio va a hacer que aumente la oferta, disminuya la demanda y viceversa también. Si el precio baja, aumenta el consumo, disminuye la oferta. Pero básicamente los precios son eso, ¿no? Son instrumentos de información. Lo que nos dicen los precios, si están muy altos o muy bajos, es cuál es la relación entre la oferta y la demanda de un bien. Equilibrio. Es el punto en el cual se satisfacen simultáneamente compradores y vendedores, digamos, los deseos de estos. O sea, donde la oferta de todos esos compradores se iguala, perdón, la oferta de todos los vendedores se iguala a la demanda de todos los compradores. En ese punto, digamos, se dice que hay equilibrio y se determina unas cantidades de equilibrio y un precio de equilibrio para el mercado. O sea, si alguna vez entraron en algún mercado online y eso dice, bueno, se transaron tantas cantidades de tal cosa a precio tanto. Son todos jóvenes, así que imagino que algunos de acá tienen Steam. Steam tiene un mercado, nada que ver esto, pero bueno, comentar al margen es interesante. Steam tiene un mercado de skins y boludeces para los juegos. Bueno, ahí adentro hay, digamos, un análisis que te dice cuántas cantidades se transan por día y a qué precio. Digamos. Y ahí ven la fuerza de oferta y demanda del mercado de manera bastante cercana. ¿Cuáles son las fuerzas del mercado? Como les decía, la demanda, por un lado, y la oferta. Ahí seguimos con esto. Romina, si no pudiste poner presente, no pasa nada. Por lo pronto pueden, creo que tiene hasta 1 o 2 horas después de que termine la clase, así que después lo vemos de última, no se preocupen. O ahora, si entra Eduardo en un rato, lo joden a él, que él sabe bien cómo es el tema del presente. Volviendo a esto, tenemos dos fuerzas que actúan sobre el mercado, que son la demanda y la oferta. Nosotros las vamos a ver como funciones, o sea, vamos a ver una función de demanda y una función de oferta del mercado, y en base a eso vamos a sacar, obviamente, un precio de equilibrio. Espero que ya se les esté, digamos, insinuando qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tener dos funciones, dos ecuaciones, y vamos a tener que averiguar precio y cantidad de equilibrio. O sea, vamos a resolver ecuaciones. Primera función que vamos a ver, la demanda, por acá, que es la relación entre la cantidad demandada de un bien en el mercado y su precio. Puede sonar una boludez poner esto, pero está bueno que lo tengan ahí bien claro. Siempre va a relacionar la función de demanda, cantidades demandadas y precio. ¿Y en base a qué
va a relacionar esas cantidades, bueno, en base a una serie de parámetros, en base a una serie de factores, digamos, que nosotros vamos a considerar fijo, que van a ser la renta media de los consumidores, por un lado. Supongan que estamos en una economía, qué sé yo, devastada por una guerra o lo que sea, donde la renta media es muy baja. Bueno, claramente es una economía en la cual el consumo o la demanda de bienes no va a ser tan alta como una economía en la cual eh, tengamos, no sé, una prosperidad que nos lleva a que los salarios medios sean más altos. Es muy simple, digamos, piense el nivel de consumo que tiene un país como, no sé, Kenia o Sudán, países bastante pobres de África, sin ir muy lejos. Latinoamérica también son países que tienen menor consumo que países como, no sé, Alemania, Estados Unidos y países primermundistas, donde la renta media es mucho más alta. Lorena pregunta si esto que estamos viendo son factores o variables. Son factores y los tomamos como parámetros, no son variables. Las variables ahora, vamos a ver, son el precio y la cantidad, porque es lo único que varía. Nosotros estos factores los vamos a considerar como parámetros, digamos, los vamos a dejar fijos. O sea, yo voy a decir, la renta media de los consumidores es de tanto, y lo dejo fijo para todo el análisis que haga de la función de demanda. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros variamos esto, pero por lo pronto estos son parámetros que nosotros dejamos fijos a la hora de considerar una función de demanda o de oferta. Espero que haya quedado claro. A medida que aumenta la renta media de los consumidores, va a haber mayor consumo en la economía de ciertos bienes. Obviamente va a haber menor consumo de otros bienes, dependiendo del tipo de bien. Pero bueno, normalmente si los bienes son normales, valga la redundancia, al aumentar la renta media de los consumidores, va a aumentar el consumo del bien. Las dimensiones del mercado también van a afectar, digamos, no es lo mismo la demanda de, no sé, soja en el mundo que la demanda de, déjenme pensar algo marginal, no sé, lapiceras Bic roja, digamos. Cambia mucho, digamos. Una es una demanda global, otra es un mercado bastante más pequeño. Esto afecta a la demanda, también lo vamos a considerar como un parámetro porque no, digamos, no lo vamos a hacer variar a lo largo de nuestro análisis. Bienes relacionados, sustitutos o complementarios, van a entrar a jugar dentro de nuestro mercado, se van a afectar a nuestra demanda. ¿Y de qué manera? Bueno, bienes sustitutos van a afectar de la siguiente manera nuestro bien. Si yo tengo la Pepsi y la Coca y subo el precio de la Pepsi, obviamente se va a consumir más Coca-Cola. Son sustitutos. Quizás no perfectos, pues hay gente que le gusta más la Pepsi, más la Coca, no importa eso, digamos que son perfectamente sustituibles, que a todo el mundo le da lo mismo Pepsi o Coca. Si yo subo el precio de la Pepsi, la gente va a consumir más Coca. Y viceversa, si bajo mucho el precio de la Pepsi, la gente va a consumir menos Coca-Cola, porque después se va a pasar a Pepsi. Por lo tanto, van a haber bienes que no son el bien directamente que estamos considerando, que van a afectar el precio, perdón, que van a afectar la demanda del bien que estemos analizando. Gracias al que borró eso, bien. Y los bienes complementarios van a tener el efecto inverso, digamos, son bienes que se consumen en conjunto. El clásico ejemplo de esto es Coca-Cola y Fernet. Piensen cómo afectaría la demanda de Fernet si la Coca de repente sube muchísimo de precio. O sea, se va a la mierda, pasa a estar, no sé, 1.000 pesos la botella. Si pasa a estar 1.000 pesos la botella de Coca-Cola, claramente la demanda de Fernet va a disminuir. Y si pasa, o si baja, digamos, el precio de la Coca-Cola, probablemente el Fernet se consuma más. Digamos, son dos bienes que se consumen en conjunto, son complementarios, por lo tanto, la demanda de uno o el precio de uno, digamos, afecta a la demanda del otro. Dimensiones del mercado. Acá lo importante básicamente es tener en consideración, digamos, que no es lo mismo la demanda, poner de soja mundial que la demanda
de vuelta, el mismo ejemplo de mierda, ¿no? La demanda de soja o el mercado de la soja no es lo mismo que el mercado de, qué sé yo, las lapiceras Bic rojas. En uno va a haber mucha mayor demanda y oferta, y el otro tiene una demanda y oferta mucho más reducida, digamos. Por lo tanto, los cambios son más abruptos en uno que en otro. Son todos factores que nosotros vamos a considerar fijos después. Y ni siquiera son todos los factores que afectan a la demanda y la oferta, quizás son los más importantes. Si se meten en los libros probablemente encuentren más factores que estos que estamos viendo acá, pero bueno, yo encontré esto como los más importantes. Exactamente, ceteris paribus, todo esto es lo que nosotros vamos a considerar después fijo. Y solo vamos a ver cómo varía la demanda de un bien en función al precio. O el precio de un bien en función a la demanda o la oferta. Diego Moscaluc dice, pero en caso de ahora que el Fernet es más caro que la Coca-Cola, ¿cómo sería? O sea, se consume menos Fernet, pero la Coca capaz que no bajó mucho su consumo. Son dos bienes, se los estamos tomando como complementarios, quizás es una boludez pensarlo tan así porque hay gente que toma Coca sola, pero sí, o sea, si sube mucho el precio del Fernet, disminuiría el consumo de la Coca. Eso es realidad. Es una realidad, che, tampoco quiero sonar tan fantasma, pero se consume mucho en conjunto, digamos. Si sube mucho el precio del Fernet, va a disminuir el consumo de la Coca, porque son complementarios. Y si baja mucho el precio del Fernet, es muy probable que aumente el consumo de Coca porque la gente de vuelta los consume juntos. De hecho, si no me equivoco, Argentina es de los mayores consumidores de Coca-Cola justamente porque existe el Fernet. Claro, Jean Sani pregunta, ceteris paribus significa todo lo demás constante. Exactamente. Todo esto que estamos viendo, la renta de los consumidores, las dimensiones de mercado, los bienes relacionados y los gustos o preferencias, son las cosas que nosotros consideramos constantes. O sea, cuando nosotros analizamos una función de demanda y decimos ceteris paribus, y vemos solamente el precio y las cantidades, esto es lo que estamos dejando constante. Todas estas cosas, la renta media, las dimensiones del mercado, los bienes relacionados, los gustos o preferencias, etc. Sigo. Gustos o preferencias, ¿cómo afectan? Y es bastante claro, si algo se pone de moda, se va a consumir más. Tan simple como eso. Por otro lado, tenemos la oferta, que es, de vuelta, relación entre la cantidad producida y el precio de mercado. Y acá, ¿cuáles son los factores o algunos de los factores que afectan a la oferta de un mercado? Costos de producción, depende de qué tan caro sea producir el bien, va a haber mayor o menor oferta de ese bien. Un segundo, ahí está. La tecnología que se utilice para la producción, esto significa qué tan productivos van a ser mis factores productivos, valga la redundancia. A una mejor tecnología, digamos, a una mayor productividad de los factores productivos, va a haber mayor oferta del bien. Sustitutos en la producción. Esto tiene que ver con, déjenme pensar, qué bienes, digamos, qué bienes son sustitutos en producción, que es una noción parecida a la de los bienes relacionados en el caso de la demanda, digamos. ¿Qué bienes sustituyen la producción del bien que estamos analizando? ¿Y cómo varía el precio de estos bienes? Si aumenta el bien, algún bien sustituto en producción para el nuestro, el precio de algún bien sustituto en producción para el nuestro, y se produce más de ese bien, se va a producir menos del nuestro. También hay complementarios en producción, no los anoté acá, pero el efecto es inverso, digamos, con los bienes relacionados en el caso de la demanda. En la producción, un sustituto en producción, al subir el precio, hace que yo quiera producir más ese otro bien y menos el que estoy analizando. Y un complementario en la producción, al subir el precio, complementario en producción, no, dejemos con sustituto nada más. La noción de complementarios, por lo pronto no la toquemos. Sustituto en producción de vuelta sería eso. Si sube el precio de un bien sustituto en producción, paso a producir eso y dejo de producir el bien que estoy produciendo.
Por otro lado, política económica del gobierno. Se puede potenciar, digamos, la producción de bienes y servicios dentro de un mercado, porque el gobierno lo considera estratégico, por ejemplo, ahora lo que son mascarillas, alcohol en gel, guantes de látex, digamos, todas esas cuestiones que se utilizan, todo lo que son insumos médicos, están siendo, digamos, potenciada su producción por parte del gobierno. La idea es aumentar la oferta para, digamos, primero que no haya escasez y segundo que el precio no sea tan alto, digamos. Aumentamos mucho la oferta con una demanda constante, va a bajar el precio por ley de oferta y demanda. Ahora lo vamos a averiguar con un ejemplo matemático. Y por último, factores aleatorios, que uno puede decir también debería haber factores aleatorios dentro de las funciones de demanda. Sí, quizás me olvidé de ponerlos. Pero bueno, en la oferta es más claro, digamos, cómo afectan los factores aleatorios. Ejemplo, somos Argentina, si llueve mucho, se produce menos soja, menos trigo, menos maíz, y cae muchísimo la producción principal nuestra, digamos, que es todo lo agrícola. Eso por el lado de meteorológicos. Por el lado de estacionales, bueno, hay estaciones donde se produce, por ejemplo, fruta, hay estaciones donde se produce, bueno, fruta quizá es el mejor caso, no se me ocurre algún otro caso, otro bien tan marcado como la fruta que se produzca de manera estacional. Algunas hortalizas, pero bueno. Ahora bien, nosotros acá estábamos viendo lo que son los parámetros. Qué feo esto. Los parámetros de las funciones de oferta y de las funciones de demanda. Y como yo les decía, cuando nosotros analizamos un mercado o analizamos una función de oferta o demanda, normalmente estas cuestiones las dejamos fijas. ¿Qué pasa ahora si nosotros hacemos un cambio en los parámetros? Bueno, vamos a ver. En amarillo tienen acá lo que sucedería con un cambio en los parámetros. Para que quede claro, tanto del lado de la oferta como la demanda, la línea roja, que se ve a penitas, es la función de oferta o demanda de la cual partimos. Y si tenemos un cambio en los parámetros, nos vamos a mover en la dirección que indica la línea amarilla. Por ejemplo, en el caso de la demanda, si tenemos un cambio en los parámetros, podemos desplazar la función de demanda hacia afuera o hacia adentro. Fíjense igualmente que se desplaza siempre de manera perpendicular. Perdón, paralela. Paralela siempre a la función de base, digamos, a la recta de base. Acá lo que estamos haciendo de vuelta es hacer cambiar los parámetros, o sea, están cambiando los gustos, están cambiando la renta media de los consumidores, está cambiando el tamaño del mercado, lo que sea. Bien. Pero está cambiando un parámetro, algo que nosotros consideramos previamente fijo. Por ende, si nosotros variamos eso, nuestra función de oferta o de demanda se va a mover así, paralela a la función de oferta anterior. Tanto para adentro o para afuera, depende cómo sea el cambio. Por ejemplo, si yo tengo, y se los voy a marcar acá con este verde, si yo tengo un aumento en la renta media de los consumidores, mi función de demanda se va a desplazar de esta manera, hacia afuera. Alguien pone que no entiende. Escríbamelo en el chat, por favor, no arriba de la pantalla. Volvemos a esto. Nosotros tenemos acá representada una función de demanda. Y queremos ver qué sucede cuando cambiamos alguno de los parámetros que veíamos en la filmina anterior. O sea, qué sucede cuando cambiamos algunas de estas cuestiones, que son las que nosotros estamos considerando fijas a la hora de graficar esta función, ¿no? Nosotros graficamos una función de demanda
y lo que estamos relacionando es precios y cantidades. La renta media de los consumidores, las dimensiones del mercado, los bienes relacionados y los gustos o preferencias los estamos considerando fijos, digamos, no los estamos variando. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir es, bueno, yo considerando todo eso fijo, puedo decir que las cantidades dependen del precio o el precio depende de las cantidades que se transen en un mercado. Mientras que todo esto otro que afecta el precio y las cantidades del mercado del bien, o sea, la renta media de los consumidores afecta a los precios y las cantidades, las dimensiones del mercado también, todo esto afecta a nuestro bien, pero yo lo considero fijo. Lo considero fijo para poder, digamos, analizar de manera más simple cómo cambian las cantidades de mi bien cuando yo varío el precio. O sea, todo eso otro lo consideramos ceteris paribus. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero analizar, por ejemplo, un cambio en el precio o en las cantidades del bien que estoy analizando? Bueno, un cambio en el precio o en las cantidades está representado por esta línea, esta flecha verde que tenemos acá, y que básicamente nos va a hacer movernos sobre la curva, o sea, sobre la recta de demanda. ¿Por qué? Porque yo estoy variando el precio, que lo tengo acá, o estoy variando las cantidades, que las tengo acá abajo. O sea, me estoy moviendo o estoy haciendo variar las variables de la función que estoy analizando. Por lo tanto, el desplazamiento que yo voy a tener va a ser siempre sobre la función. O sea, si yo me encuentro analizando esta función de demanda y digo, bueno, a este precio cuánto se demanda, o a este otro precio cuánto se demanda, siempre voy a mirar, digamos, puntos sobre la línea. La línea no se va a mover de vuelta porque yo estoy considerando todo el resto va fijo y todo el resto no lo estoy moviendo, digamos. Todos estos parámetros yo no los estoy moviendo. Solo estoy moviendo precios o cantidades, que son mis variables. Por lo tanto, mi recta no se mueve, queda como esta roja, y los desplazamientos van a ser de este tipo, de pasar de un punto A un punto B, siempre sobre la recta. Ejemplificando una vez más, por ejemplo, yo quiero decir, bueno, a este precio me corresponde esta cantidad, llamémoslo QA y PA. Bueno, quiero ver al precio B qué cantidades me corresponden, que van a ser las cantidades B. Pero fíjense que para eso yo siempre me mantengo sobre la misma curva de demanda, digamos, no se mueve mi curva de demanda. Y en el caso de la oferta, lo mismo. PA, QA. Y si quiero ver al precio de B, cuánto van a ser las cantidades, de vuelta, me quedo sobre la misma curva. Sí, la curva de demanda o la curva de oferta va a ser siempre una recta en este curso. No vemos nada más complejo que eso. Siempre una recta. Le digo curva porque es la costumbre, pero es una recta. Yo sé que es medio confuso, pero es siempre una recta. Dicho eso, cuando yo, y esto que les quede claro, cuando yo varío alguna de las magnitudes o de las variables que están expresadas en los ejes cartesianos para que lo vean de manera gráfica, o sea, cuando yo varío lo que dice acá, precio o cantidades, el desplazamiento siempre va a ser sobre la recta que yo esté analizando. De vuelta, precios o cantidades, si yo varío, me voy a desplazar sobre la recta. Si yo varío cualquier otra cosa que afecte a mi función de oferta o de demanda y que no esté expresado en los ejes, mi función de oferta o demanda se va a desplazar entera. Y se va a desplazar en el sentido de alguna de las líneas amarillas que tienen. O esta de acá, o esta de acá, o esta de acá, o esta de acá.
¿Qué significan las flechas amarillas? Significan hacia dónde se desplaza o cómo se desplaza, digamos, la recta de demanda o la recta de oferta si hay un cambio en los parámetros. O sea, si yo varío cualquiera de estas cosas que yo previamente consideraba ceteris paribus, cualquiera de estos factores, o cualquiera de estos factores en el caso de la oferta, mi desplazamiento va a ser en sentido de las líneas amarillas, ¿no? O sea, se va a desplazar enteramente para afuera la función de demanda o se va a desplazar enteramente para adentro. No me voy a mover sobre la recta. Voy a mover la recta. ¿Se entiende? Acá abajo está expresado un poquito más. Che, no pelotudeen, gente. Hice una carita de abajo. Si no están entendiendo, bueno, pregunten de vuelta, pero no escriban boludeces. Estamos grandes. De vuelta, si yo varío cualquier parámetro de estos que estoy considerando acá, que los considero fijos, anda a la mierda. Ahí está. Si yo varío cualquiera de los parámetros que estoy considerando fijos, se va a mover entera mi función de demanda de oferta. O sea, se va a mover a la posición de una de estas amarillas. El gráfico lo que intenta mostrar, quizás muy mal hecho, es eso. Si yo varío los parámetros, me muevo en la dirección de las flechas amarillas. Si yo varío precios o cantidades, me muevo en dirección de las flechas verdes. O la flecha verde. Es un ejemplo el que hay. Puede haber, digamos, varios movimientos. La flecha verde, en este caso, va para allá, puede volver, digamos. Se puede uno desplazar sobre la recta, depende cómo varíe el precio, para arriba o para abajo. Lo mismo con cómo se desplazan las curvas de oferta y demanda, digamos. Si el cambio en los parámetros es positivo o negativo, se puede desplazar hacia afuera o hacia adentro. Ahora vamos a ir a un ejemplo práctico, espero que les quede más claro. Si de ahí sigue habiendo dudas, nos frenamos y las atendemos. ¿Cómo se sabe para qué lado se mueve? Ahora vamos a ver. Sí, decir hacia adentro o hacia afuera es lo mismo que decir izquierda o derecha. No es exactamente lo mismo porque la demanda se desplaza hacia afuera a la derecha. Y la oferta se desplaza... No, está bien, hacia afuera a la derecha también. Hacia la izquierda sería hacia adentro. O sea, se contraen. Ejemplo práctico de esto. Tenemos una función de demanda. Vamos a ver solo un ejemplo práctico de demanda, no vamos a ver de oferta también. Tenemos una función de demanda y tenemos 60 menos 10px y dos parámetros, ¿no? 2 veces IM, 2 veces PI. Para que sepan, como comentario al margen, IM casi siempre lo tomamos como ingreso monetario, o sea, renta. Y PI, precio de un bien Y relacionado. Y tenemos tres casos, fíjense. El caso 1, IM tiene un valor, PI tiene otro valor. Caso 2, cambia el valor de IM, el valor de PI se mantiene igual. Y el caso número 3, cambia el valor de IM y PI respecto al primer caso, por ejemplo. ¿Qué va a suceder acá? Que vamos a tener tres funciones de demanda distintas en base a estos valores de IM y PI, ¿no? Estos, como les decía, son parámetros que nosotros estamos variando y que van a hacer que varíe nuestra función de demanda en sí. Caso 1,
nos queda esta función de demanda que tienen acá, que es 100 menos 10px. Caso 2, nos queda una función de demanda que es 90 menos 10px. Y caso número 3, me queda una función de demanda que es 80 menos 10px. Px, sí. PI es precio de un bien relacionado. O sea, precio de un bien Y. Precio de un bien Y relacionado. Pregunta adelantada, si alguien la responde rápido en el chat. ¿Qué tipo de bien sería Y respecto de X? ¿Complementario o sustituto? Complementario, complementario, complementario. No, no le pegó a nadie. Sustituto, sí, está bien. ¿Quién fue el primero o la primera que respondió? Micaela de Dio, has ganado. Fuiste la primera en responder. Es un bien sustituto. ¿Por qué es un bien sustituto? Fíjense, si aumento el precio de I, aumenta la cantidad demandada de X. ¿Por qué? Porque esto de acá es positivo, ¿no? Entonces, si aumenta PI, aumenta cantidad demandada de X. Por lo tanto, podemos ver que si aumenta el precio de otro bien y aumenta la cantidad demandada de mi bien, ese bien es un sustituto. Porque si aumenta el precio de otro bien, ese bien se demanda menos porque se está demandando más de mi bien. Sustitutos, justamente. Aumenta el precio de la Pepsi, Y, sube la demanda de Coca, X. IM, ingreso monetario. Y fíjense que acá está la relación que yo les decía antes. Como este más 2 es positivo, indica que si yo aumento mi ingreso monetario, aumento el ingreso de las personas, va a aumentar mi cantidad demandada de X. Como regla general para que tengan en cuenta, si yo acá tengo, acompañando al parámetro, un valor positivo, cuando yo aumente el valor del parámetro, va a aumentar, digamos, el valor que tenga de este lado de la igualdad, ¿no? En este caso es la cantidad demandada. Si, por ejemplo, yo tengo que, vamos a hacer el mismo ejemplo. Ahí está. Si yo tengo este ejemplo, que ven acá, este valor es negativo, y yo digo aumento el precio de J, mi cantidad demandada de X va a caer. ¿Por qué? Porque como les decía, este valor del parámetro, digamos, el coeficiente que acompaña el parámetro es negativo, por ende, si yo aumento el valor del parámetro, cae el que sea el valor que tenga de este lado de la igualdad. O sea, tiene una relación negativa. Espérenme un segundito. Lorena dice, pero IM es un parámetro y PI es una variable. No, IM y PI son ambos parámetros. La única variable en este caso, se las marco con azul, es PX. Estamos analizando cantidad demandada de X. Por lo tanto, lo que nos va a interesar como variable va a ser el precio de X. IM y PI son parámetros. Ahora vamos a ver qué pasa con la recta. Sí, Jean. Jean pregunta, una duda, ¿los cambios de los parámetros solo afectan la ordenada al origen de la función y nunca la pendiente? Sí, nosotros vamos a ver solamente cómo afectan cambios en la ordenada al origen. Ahora lo vemos mejor igual. Y Gianna pregunta si este ejemplo que hice son complementarios. Sí, justamente.
es una función de demanda, y si este valor, el coeficiente que acompaña el precio del otro bien, es negativo, significa que son complementarios. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de J y cae mi cantidad demandada, significa que se consumen en conjunto, digamos. Porque al aumentar el precio del otro bien y consumirse menos el otro bien, cae la cantidad demandada en mi bien, el que estoy analizando, son complementarios. Ingreso monetario sería renta, sí, es lo mismo, los tomamos iguales. Vamos a ver gráficamente lo que les estaba diciendo recién. Acá tenemos las variaciones que va a sufrir nuestra función de demanda en base a cómo variemos nosotros los parámetros. Y espero que les quede claro, ¿no? Pero caso 1 es la recta roja, caso 2 es la recta amarilla, caso 3 es la recta verde. Notar una cuestión, pequeña cuestión. Acá tenemos IM5 y acá me confundí y lo hice IM igual a 0, para que sea más notoria, digamos, el cambio. Pero no importa, es un pequeño error mío. De vuelta, tenemos IM0 PI5 nos determina esta función de demanda. IM5 PI10, función de demanda amarilla, IM10 PI10, función de demanda roja. ¿No? Fíjense lo siguiente. Si yo digo, bueno, a este precio de 7, que da la casualidad de que ahí justo, si tenemos la función del caso 3, no se demanda nada, ¿cuánto se demanda en este caso o en este caso? Fíjense, Q del caso 2 y Q del caso 1. Fíjense, por si no lo vieron todavía, que a medida que esté más afuera nuestra función de demanda, a un mismo precio, mayor va a ser la cantidad demandada, ¿no? De vuelta, a este precio de 7, con la función del caso 2, yo demando Q2, y con la función del caso 1, yo demando Q1. Nazareno pregunta, y es una gran pregunta, Nazareno, el 60, este que tenemos acá arriba en la función de demanda, ¿qué sería? El 60 no sería nada más y nada menos que otros parámetros de la función de demanda que yo no le estoy dando ningún nombre, pero sí un valor. Fíjense lo siguiente, yo les puedo dar esta función de entrada y acá dentro de este 100 estarían metidos el ingreso monetario y el precio de I que les di acá arriba, además de otras cosas, digamos, ahí adentro están metidos los gustos y un montón de cuestiones, básicamente. O sea, ese número o ese valor numérico que tienen ustedes en las funciones de demanda o oferta es el ceteris paribus, digamos. Dentro de ese valor están todas las cuestiones que nosotros estamos valorizando de alguna manera, pero que no le damos un nombre explícito o un valor explícito. Lo metemos todo dentro de una ensalada de fruta, digamos, y le asignamos un valor. En este caso, bueno, 60 y dejamos explícito IM, o dejamos, digamos, dejamos por fuera IM y PI y después le damos otro valor a IM y PI. ¿Se entendió eso, Nazareno? Este 60, el 100, el 90 o el 70 representa, digamos, todos los parámetros que nosotros contemplamos dentro de la función de oferta o demanda, depende de la función que estemos viendo. Y dentro de eso queda todo el ceteris paribus, digamos.
Galaxy Grand Prime, que supongo que es un celular, pero alguien tiene ese nombre, dice que no entiende cómo reemplazo en el gráfico. No sé a qué te referís con reemplazar. O sea, ¿reemplazar qué? Ahora, mientras pregunta, les aclaro una cosita más. Fíjense lo siguiente. Estos valores que tengo acá, 10, 9 y 7, los encuentro de la siguiente manera. Yo tomo mi función de demanda y la igualo a 0. O sea, digo, la cantidad demandada es igual a 0. Por ejemplo, vamos con el primer caso. 100 menos 10 px es igual a 0. ¿No? Y yo despejo para averiguar cuál es el precio de x que hace que mi cantidad demandada sea igual a 0. ¿No? Esto ya por lo menos la gente de La Plata lo vimos en clase en el momento, pero para que lo sepan. Este valor, o todos estos valores, los que estén sobre este eje, son cantidad demandada igual a 0. Y los valores de abajo, los que toquen el eje de las x o de las cantidades, son px igualado a 0. Acá quizás es más fácil, porque esto es lo que nosotros vemos como ordenada al origen. Fíjense las funciones. Primer caso, si px es igual a 0, les queda 100. ¿No? Segundo caso, px igual a 0, les queda 90. Está acá. Tercer caso, px igual a 0, 70. ¿No? Es la ordenada al origen, pero puesta sobre el eje de las abscisas. ¿Por qué pasa esto? Y porque nosotros siempre vemos las funciones como cantidad demandada en función del precio, pero después graficamos al revés. Graficamos precio en el eje de las y, cantidad en el eje de las x. Milagros Ludmila dice, yo no entiendo cómo reemplazar los números en el gráfico, creo que eso quería decir Galaxy. ¿A qué se refieren como reemplazar los números en el gráfico? ¿Qué números reemplazar en el gráfico? O sea, no entiendo la pregunta. Aus Orellano pregunta qué valores tenés en cuenta para graficar. Aus, justamente por eso está puesto esto de acá, estas dos aclaraciones. Para graficar, para mí la mejor manera es encontrar este valor de acá y este valor de acá. Y ahí puedo trazar esa recta roja, básicamente. ¿Cómo encuentro esos valores? Acá lo tenemos. En uno igualo la cantidad demandada a 0 y en el otro igualo el precio a 0. Fíjense, vamos a laburar con el caso 1, ¿no? Se los explico rápidamente. Tengo 100 menos 10 px es igual a cantidad demandada de x, ¿no? Yo la igualo a 0, fantástico. 100 menos 10 px es igual a 0. Y ahora despejo. 100 es igual a 10 px, ¿no? Paso el px del otro lado. Estaba negativo, queda como positivo. Y ahora 100 dividido 10 es igual a px. 100 dividido 10, 10 es igual a px, ¿no? De esta manera, yo encontré este valor. ¿Cómo? Haciendo este paso de acá, que es igualar mi cantidad demandada a 0. Una vez que encuentro este valor, como es una línea recta, yo tengo que encontrar un segundo valor para poder trazar la línea recta que cruce esos dos valores, esos dos puntos, y ahí puedo graficar la recta. Bueno, ¿cómo encuentro este valor? Muy simple. Reemplazo px igual a 0. Se lo voy a poner en violeta acá.
Si yo tengo cantidad demandada de X es igual a 100 menos 10 PX, y yo igualo PX a 0, o sea, mi PX vale 0, 10 por 0, y sigo, me queda que cantidad demandada de X es igual a 100 menos 0, si quieren ponerlo así, ¿no? ¿Se ve? Así encuentro este otro valor. Bueno, se me borró. Pero así encuentro este otro valor. Una vez que tengo esos dos valores, trazo la línea recta, listo. En este caso, de estos valores de acá abajo, como les decía, ustedes van caso 1 y dicen, bueno, si Px es igual a 0, esto no existe y me queda 100. Lo mismo para el caso 2. Si Px vale 0, esto no existe y me queda 90. Caso 3, si Px vale 0, esto no existe y me queda 70. Y me quedan los valores de la abscisa de origen. ¿Se entiende cómo encontrar esos valores? Las líneas de colores, tanto el caso 1, como el caso 2, como el caso 3, son tres funciones de demanda distintas. Son tres funciones de demanda distintas graficadas con, digamos, un cambio en los parámetros. En una IM vale 0, PI vale 5, en otra IM vale 5, PI vale 10, en otra IM vale 10 y PI vale 10. Son tres funciones de demanda distintas en las cuales estamos cambiando el valor de los parámetros. Y antes de avanzar, vuelvo a explicar el tema de cantidad demandada de X igual a 0. Es muy simple, digamos. Nosotros estamos analizando cualquiera de las tres rectas, no importa cuál, realmente. Cualquiera de estas tres rectas. Y lo que queremos ver es cuánto vale el precio en este punto. En el punto en el cual la cantidad se hace igual a 0. O sea, en qué punto la función corta a este eje. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, igualo mi cantidad demandada de X a 0 y despejo el precio. O sea, cantidad demandada de X es igual a 100 menos 10 PX. En el primer caso, 0 es igual a 100 menos 10 PX. Y ahí despejo el precio. Nada más. Para el caso 2, cantidad demandada de X es igual a 90 menos 10 PX. 0 es igual a 90 menos 10 PX. Despejo el precio. Y ahí encuentro este precio de acá. Y en el caso de la de arriba encuentro este precio de acá. ¿Se entiende ahí? Eliana, sí, en la función de oferta se calcula igual. Con la función de oferta va a pasar otra cosa, que va a ser lo siguiente. Y menos mal que me lo preguntaste. Con la función de oferta va a pasar esto. Todo esto no le den bola, obviamente. Miren simplemente este grafiquito de acá, lo vamos a extender un poco para acá. Yo les voy a dar una función de oferta que sea, por ejemplo, ahí. Vamos a hacerlo así. Fíjense lo siguiente. Sí, la función de oferta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el precio del bien, vos querés ofertar más de ese bien.
fíjense lo siguiente. Vamos a graficar esta función que les di acá arriba, ¿no? Cantidad oferida de x es igual a menos 50 más 2px. Para que vean el tema gráfico. Vamos primero a si p de x valiera 0, me queda menos 50, o sea, por acá. Menos 50, ¿no? No tendría que haber tachado eso, pero bueno. Cantidad demandada de x es igual a menos 50. Ahí está. Si p de x es igual a 0, cantidad demandada de x es igual a menos 50. O sea, este punto de acá, que les marqué antes. Ahora, quiero encontrar el punto en el cual corta al eje de las y. O sea, en el punto en el cual mi cantidad demandada de x es 0. ¿Cómo hago? Bueno, en la misma función que tengo, hago cantidad demandada de x igual a 0. Y tengo que 0 es igual a menos 50 más 2x. Paso el menos 50 del otro lado, me queda 50 es igual a 2px. Paso el 2 dividiendo y me queda 50 dividido 2 es igual a px. Y resolviendo me queda 25 es igual a px. ¿No? Supongamos que queda por acá, ¿no? 25. ¿Cuál es el problema? Yo ahí ya puedo graficar, ¿no? Es muy simple, o sea, trazo una línea recta que haga más o menos así, y ya tengo mi cantidad ofertada de x. No se entiende nada que dice ahí, calculo que te refería a esto. Te lo voy a poner de vuelta en amarillo. Si p de x es igual a 0, entonces, ahí está. Y te lo pongo al otro lado. Si cantidad demandada de x es igual a 0, entonces, me quedo mejor ahí. Mi precio de x es igual a 25, ¿no? Ahí está el tema. Lo acaba de decir David, me lo mandó al privado, así que ustedes no lo ven. Esperen con las preguntas un segundito. ¿Por qué pasa? Primero con la pregunta Juan, ¿por qué pasa el 2 dividiendo? Porque acá está multiplicando Juan y tiene que pasar dividiendo del otro lado. David dice, Px puede ser negativa entonces, Qx puede ser negativa. No, ahí está la gracia, digamos. Yo hago... Por favor que se pueda volver atrás. Sí, gracias a Dios. Yo hago esto y está mal. ¿Por qué? Porque en estos puntos, a la izquierda de mi eje, yo estoy teniendo cantidades negativas, lo cual no tiene sentido. Digamos, no podemos pensar en una cantidad que sea negativa. O sea, no tiene ningún sentido económico, no tiene sentido filosófico, no tiene sentido. Por lo tanto, cuando yo grafique todo este pedazo, bueno, borro el 25, pero todo este pedazo lo voy a borrar, básicamente. Sí me sirve como referencia saber este punto, porque, digamos, yo hago la misma línea recta como si llegara hasta este punto, pero la dejo acá. Hasta ahí llega. Si yo la grafico más allá de ese punto, está mal. O sea, la tengo que dejar ahí. ¿Se entiende? Porque en todos estos puntos a la izquierda del eje no se oferta nada. Ni cantidades negativas ni nada. O sea, no se oferta.
no se oferta. Corta. Por eso solo se usa, digamos, este cuadrante a la derecha del eje de las Y y arriba del eje de las X. Espero que haya quedado claro eso. Pasamos a... Bueno, acá está la misma aclaración de antes. IM ingreso monetario, al aumentar aumenta la cantidad demandada de X, bien normal. Y PI precio bien Y, al aumentar la cantidad de X, bien sustituto. Las mismas aclaraciones que ya hicimos anteriormente. Y pasamos a un tema un poquito más complejo. ¿No entendiste lo último, Mica? Estamos viendo qué son IM y qué es PI, digamos. IM es el ingreso monetario, y si yo al aumentar mi ingreso aumenta la cantidad demandada del bien, estamos hablando de un bien normal, digamos. Un bien común y corriente, como lo sería, no sé, la comida, por ejemplo. Antes. Esto de oferta que vimos, todo este quilombo. Genial. Acá lo que les quería aclarar, básicamente, era que lo que son las partes negativas de la función de oferta no se grafican. O sea, todo lo que está a la izquierda de este eje, no lo graficamos. ¿Y por qué no lo graficamos? Porque son cantidades negativas. O sea, tenemos cantidades en el eje de abajo, acá está el 0, las cantidades para allá son todas negativas, no se grafican, digamos, no forman parte de la función de oferta. La función de oferta parte desde el 0, desde el QX0, y va hacia la derecha. Hacia la izquierda no, porque son cantidades negativas de vuelta. Eso no se grafica, quedan fuera, porque no tienen sentido económico. ¿Se entiende un poco más ahí? Está toda rayada la página esta. Nazarena pregunta si podemos igualar el precio a 50, por ejemplo, para trazar la línea de las cantidades. Sí, si yo digo, por ejemplo, vamos a suponer que está por acá, ¿no? Que el precio es igual a 50, mis cantidades van a ser igual a algo. ¿Cómo sé a cuánto equivalen las cantidades al precio de 50? Bueno, se los hago acá. Tengo que Q de X, mis cantidades son igual a menos 50 más 2 por, y acabamos de decir que al precio de 50, así que 50. Por lo tanto, mi cantidad demandada de X va a ser igual a menos 50 más 2 por 50, 100. Cantidad demandada de X va a ser igual a 50. ¿No? Esta cantidad de acá. 50. ¿Se entiende eso? Perdón. Tu pregunta era si se puede igualar el precio de 50 para trasladar la línea de las cantidades. Sí, se puede. Digamos, cualquiera de las dos cosas se puede hacer. Cualquier dos puntos que vos encuentres de la función, podés trazar la línea recta. No hay drama con eso. Yo les mostraba estos puntos, digamos, donde corta al eje de las Y y donde corta al eje de las X, porque me parece
que quizás son los más fáciles de calcular. Porque en uno igualás el precio a cero y en otro igualás las cantidades a cero y es lo más simple. No andás haciendo malabares. Pero pueden igualarlo a lo que ustedes quieran y trazar la recta entre esos dos puntos. Siempre y cuando, de vuelta, no grafiquen la función de oferta o de demanda también en valores negativos. Siempre usamos valores positivos de las cantidades y de los precios. Preguntas, así veo si avanzo a los cambios en las disposiciones. Che, si tienen ganas de dibujar boludeces en la pantalla, después jugamos un pinturillo o un Scrabble. ¿Scrabble es? No. Pinturillo. Pero ahora no me rayen la pantalla, por favor, porque me pongo a borrar y me saca. Bueno, como no hay dudas, avanzamos. Eleana, sí, Eleana, se puede. ¿Cuál es el tema? Tenés que hacer 5 cálculos. O sea, hacer 5 cálculos versus hacer 2. Con dos cálculos ya vas a encontrar 2 puntos y ya con 2 puntos podés graficar una recta. Por eso siempre agarro 2 puntos nada más. Pero sí, podés hacer la tablita y usar la cantidad de valores que quieras. De hecho, como el test va a ser virtual y lo que va a importar va a ser el resultado nada más, no sé si va a ser virtual, pero supongo que sí. Digamos, ustedes pueden usar el método que quieran siempre y cuando el resultado esté bien. Bastante antipedagógico, pero bueno. Pero sí, la tablita se puede usar. Si les resulta más cómodo usar una tabla, hacer la tabla y después graficar en base a la tabla, métanle, digamos. Es un poco más lento, pero si les da seguridad y tranquilidad, adelante. Y bueno, pasamos a lo que son cambios en las disposiciones. Y este tema es bastante revienta cabeza. Porque lo que vamos a ver acá va a ser, primero que nada, ahora estamos viendo disposición a pagar, después vamos a ver disposición a comprar también. Vamos a ver qué sucede cuando aumenta la disposición a pagar de los individuos. ¿Y qué es que aumente la disposición a pagar? Es que aumente, digamos, cuánto están dispuestos a pagar por las mismas cantidades de un bien. Por ejemplo, yo estoy consumiendo 5 unidades del bien X y estoy dispuesto a pagar 10 pesos por esas 5 unidades. Si yo aumento mi disposición a pagar, voy a estar dispuesto a pagar más plata, un precio mayor, por esas mismas 5 unidades. ¿No? Efectivamente va a ser como si hubiera un aumento en el precio, o yo permitiera que haya un aumento en el precio. Jean, no te me adelantes, pero sí, aumenta la pendiente. Ahora lo vamos a ver. Antes de avanzar, Jean pregunta si crecería la pendiente. Sí, va a crecer la pendiente y ahora vamos a ver cómo. Y David pregunta, o dice, mejor que en otra materia ya dijeron que no queda otra que hacerlo virtual. Sí, probablemente todo el cuatrimestre sea virtual, según tengo entendido, pero no hay nada seguro, así que, digamos, no lo tomen a ciencia cierta, tómelo con pinzas. Bueno, seguimos. Bueno, falta un toque todavía. Vamos a ver qué sucede si los compradores están dispuestos a pagar un 10% más que antes por cada cantidad. Y acá hay una diferencia muy importante entre disposición a pagar y disposición a comprar. Que lo tienen, por ejemplo, acá. Disposición a comprar. Son cosas muy distintas. Disposición a pagar está hablando del precio que estamos dispuestos a aceptar. Disposición a comprar, estamos hablando de las cantidades que estamos dispuestos a comprar.
Cuando yo hablo de aumentar la disposición a pagar, estoy indefectiblemente hablando del precio y de cómo yo me voy a plantar frente al precio de un bien, digamos. ¿Qué va a suceder en este caso? Se va a modificar el precio que yo estoy dispuesto a pagar por las mismas cantidades. Disculpen. Y ese precio va a ser un 10% mayor, como lo indica acá. Porque estoy dispuesto a pagar un 10% más por cada cantidad. O sea, si yo antes compraba 10 unidades, ahora voy a comprar esas 10 unidades también y voy a estar dispuesto a pagar un 10% más. ¿Cómo vamos a hacer para ver reflejado este cambio? Bueno, como les decía, es un cambio sobre el precio, por lo tanto, lo primero que hacemos es despejar el precio. Partimos de esta función de demanda y para yo representar esa variación en el precio que quiero reflejar, tengo que despejar el precio primero. Entonces, acá tienen los pasos. Cantidad demandada X y cantidad de X es lo mismo, digamos, tómenlo como equivalentes. No se enrosquen mucho con eso. Y tenemos que se despeja y me queda de esta forma, ¿no? Con el PX como variable explícita. Una vez que despejamos de esta manera, podemos aplicar el aumento al precio del 10%. Esto... Gracias. Gracias por el saludo ese. Una vez que despejamos, podemos aplicar el aumento al precio del 10% y nos queda de la siguiente manera. 10 menos Q de X por 1,1, lo cual representa el aumento del 10%, y P de X por 1,1. Por favor, no pregunten por qué 1,1, porque no lo voy a responder. Me ofendo. Ahora, este Px por 1,1 va a pasar a llamarse, y lo tienen por acá, Px', ¿no? O acá lo tienen bien explicitado. Y mi función va a quedar de la siguiente manera. Px' va a ser igual a 11 menos 1,1 Q de X. Alto quilombo, sí, es medio un quilombo, pero bueno, digamos, parece un quilombo, no es tan un quilombo. Si hablamos de vuelta de disposición a pagar, ustedes al toque dicen precio, y lo que hacen es despejar el precio, primero que nada, aplicar un aumento del 10% a ambos lados de la igualdad, o sea, por 1,1 y por 1,1. En este caso, tiene que hacer distributiva. Y en el otro caso, simplemente lo que les queda, 1,1 px, lo llaman px', como está acá. Y les queda la nueva función. Esta función es una función que nos representa una nueva demanda con un aumento de la disposición a pagar del 10%. ¿Se entiende esto? Despejás PX, aplicás el cambio, graficás. Exactamente. Ponele que se entiende. Bueno, un ponele me basta. No es un no, por lo menos. Gráficamente quizás se entiende un poquito más, gente. Fíjense. Estamos graficando de un lado PX' y PX y del otro lado Q de X, ¿no? Siempre es importante que pongan qué se grafica en cada eje y que vean bien qué es lo que se está graficando. Y fíjense que obviamente la verde es la nueva recta, está un poco por encima y tiene un poco más de pendiente que mi vieja recta de demanda. Y fíjense esto. Si yo antes, acá hay un 0, ¿no? No consumía nada, cuando el precio era de 10, ahora no voy a consumir nada cuando el precio es de 11, digamos. Y voy a consumir, supónganse, una unidad
Antes, a este precio, vamos a suponer que es 9, no tengo ni idea cuál sería. Ahora va a ser a, supónganse, 10,9. Una cosa así. ¿Se entiende? Por las mismas cantidades que yo consumía antes, ahora voy a aceptar un precio mayor, 10% mayor. Está mal, en este caso sería 9,9, pero bueno. No puedo ahorrar. Para que les quede bien claro, vamos a hacer la comparación acá. Si yo antes, mi cantidad demandada de X era igual a 1, mi precio de X iba a ser 9. Vamos a ponerlo en rojo esto si puedo. No. Bueno. Ahora, si mi cantidad demandada de X es igual a 1, el precio que yo acepto, digamos, por esa cantidad demandada es 10,9, ¿no? No, 9,9. ¿Se entiende? Acá está reflejado ese aumento del 10% en la disposición a pagar. Tengo las mismas cantidades, pero aumenté un 10% mi disposición a pagar. Se hicieron un cambio con los valores. Le mandé un valor cualquiera. Ahí está bien hecho el valor. Volvemos a aclarar todo. Yo estoy hablando de que hay un aumento del 10% en mi disposición a pagar. Por lo tanto, lo que va a suceder es esto que tiene acá a la derecha, que es que yo estoy dispuesto a pagar un 10% más por las mismas cantidades que consumía anteriormente. Ahora bien, ¿cómo elaboro yo la nueva función de demanda con esa disposición a pagar nueva? Aumentado un 10% en este caso. Bueno, como hablo de disposición a pagar, estoy hablando de precios, digamos, de que voy a aceptar un precio mayor. Lo primero que hago es despejar el precio. Me parece que sí, está en el libro de Samuelson esto, no estoy seguro. Después lo busco en qué libro está y se los mando bien. Lo primero que hago de vuelta es despejar el precio y una vez que despejé ese precio de mi función de demanda, aplico el aumento del 10%, que es esto que estamos haciendo acá abajo. Aplico un aumento del 10%, o sea, multiplico por 1,1 a ambos lados, eso es aumento un 10% a ambos lados de la igualdad. De un lado hago la distributiva y me queda 11 menos 1,1 Q de X, y del otro lado me queda 1,1 P de X. Y después lo que hago simplemente es decir, bueno, este P de X es P de X', es una nueva variable, que es el precio nuevo al cual estoy dispuesto a consumir esas cantidades. Y del otro lado me queda mi nueva función de demanda, despejado con el precio. Si eso lo grafico, me queda esta línea verde que tiene acá. Ahora vamos a ir con otro ejemplo, pero de disposición a comprar, no disposición a pagar. El PX' es el nuevo precio que estamos dispuestos a pagar, digamos. Es el precio con esa nueva disposición a pagar.
En este caso, disposición a comprar, lo que vamos a ver es qué sucede si los individuos están dispuestos a comprar un 50% más de cantidades a los mismos precios de antes. O sea, si yo antes consumía a un precio de 10, 0 unidades, ahora ¿cuántas unidades voy a consumir a ese precio de 10? David pregunta, si aumenta el precio, ¿no disminuye la cantidad? Sí, eso sigue pasando porque la pendiente es negativa, pero lo que está aumentando es tu disposición a pagar. O sea, si vos estabas dispuesto a pagar 9 pesos, como en el ejemplo que tienen acá a la derecha, estabas dispuesto a pagar 9 pesos por cada unidad, si aumenta un 10% tu disposición a pagar, ahora vas a estar dispuesto a pagar 9,9 pesos por cada unidad. Por esa misma unidad que consumías antes. ¿Por qué? Porque de vuelta aumentó tu disposición a pagar. En este caso, está aumentando la disposición a comprar, o sea que al mismo precio que pagaban antes, están dispuestos a llevarse más unidades. Esto creo que está mal escrito, pero bueno, no importa. Básicamente es eso, están dispuestos a comprar a los mismos precios que antes, más unidades, un 50% más de unidades. O sea, están cambiando las disposiciones a comprar. Como estamos hablando de disposición a comprar, lo que vamos a ver es cantidades, antes era disposición a pagar, veamos precios, están dispuestos a aceptar un precio mayor, ahora están dispuestos a aceptar una cantidad mayor, disposición a comprar. Como ya tenemos despejadas las cantidades, vamos a aplicar simplemente la variación sin tener que despejar nada. De vuelta, tenemos despejadas las cantidades acá, cantidad demandada x igual a 10 menos p de x. Aplicamos la variación del 50%, el aumento del 50% a ambos lados y me queda, como antes, q de x por 1,5 lo llamamos q de x'. En este caso, antes como hablábamos del precio, el precio era p de x', ahora como hablamos de las cantidades, nos queda q de x'. Y del otro lado nos queda la distributiva 15 menos 1,5 p de x. Graficando, tenemos esta nueva línea verde, que me dice que, por ejemplo, ¿no? A un precio de 5, yo antes demandaba 5, ahora voy a demandar, y vamos a hacer la cuenta, esa es mi función de demanda. Al precio de 5, ¿cuánto voy a demandar ahora? Bueno, Qx' es igual a 15 menos 1,5 por 5. Estamos viendo al precio de 5 cuánto se demanda ahora. 15 menos 1,5 por 5, 7,5. Cantidad de x' va a ser igual a 7,5. ¿No? Buena pregunta de Valentina. Dice, ¿por qué las dos rectas salen desde 10? Porque lo que está aumentando no es el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar, sino cuántas cantidades estoy dispuesto a comprar a los precios que ya había antes. Digamos. Lo mismo porque en el caso anterior, fíjense, yo aumento mi disposición a pagar y lo que aumenta no son las cantidades máximas, sino el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el bien. O sea, yo estoy dispuesto a pagar más por la misma cantidad que consumía antes. Y en este caso estoy dispuesto a comprar más
a los mismos precios de antes. ¿Se entiende eso? No aumenta, digamos, el precio máximo que vas a estar dispuesto a pagar en este caso, sino simplemente las cantidades que vas a estar dispuesto a adquirir a ese precio. ¿Se entiende? Fíjense esta pequeña relación. Si yo hablo de un cambio en la disposición a comprar, el precio máximo que soporte va a ser igual que el de antes, digamos, no va a variar. Y si hablo de disposición a pagar, las cantidades máximas van a ser las mismas que antes. Eso no va a cambiar. ¿Preguntas respecto a esto? Si no se entendió lo anterior, después les mando algún capítulo del libro donde se explique mejor. Igualmente, en la resolución de los prácticos en el AU 24 está, o sea, lo pueden ver de ahí también. Y si no, les mando, o si no, miren el video del año pasado también de mercado, que está de vuelta esto. Cuando aumenta la disposición a comprar, disminuye la pendiente, claro. Y cuando aumenta la disposición a pagar, aumenta la pendiente. La definición la puse yo medio sobre la marcha. Y me parece que está medio mal escrita. Pero si les sirve. En este caso vamos a ver que eso si vendría está dispuesto a comprar una persona de cantidades distintas a los precios. Claro, no, está mal escrita. Esto ni le den bola. Básicamente están dispuestos a comprar un 50% más a los mismos precios de antes. Esperen que se lo escribo acá. Eso sería. Es ver qué sucede si los individuos están dispuestos a comprar 50% más a los mismos precios. Está mal, pero no tan mal la definición esa. Claro, llegan preguntas si en la disposición a comprar multiplicamos la nueva disposición con la cantidad demandada X despejada, pero con la disposición a pagar multiplicamos con el P de X despejado. Sí. ¿Por qué? Porque en disposición a comprar estás hablando de cantidades y acá las cantidades están despejadas. Y en disposición a pagar, para que borro un poco acá, estás hablando de precios y el precio no lo tenés despejado, lo tenés que despejar. Por eso este paso previo. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Si no, ya pasamos, creo que es el último tema, equilibrio. No, quedan dos cositas más. Y listo. La próxima pongo música de fondo, porque si no los silencios son medio molestos. Va, no me gusta a mí. No sé cómo se llaman ustedes con estudiar con música, pero está piola. Pero buena música. Y no sé qué le gusta. Yo solo para estudiar pongo música sin voz, cosa de no distraerme con las canciones. Y aparte de re cachivache, me pongo a cantar al lado, delante de ustedes. No puedo subir el video después. Bueno, seguimos.
La verdad que ahora me da un toque de paja, pero después, para la próxima clase ponemos música, no se preocupen. Ahora se contentan con el sonido de mi voz. Vamos a ver precios y cantidades de equilibrio en los mercados. Y antes de que arranquemos con esto, voy a hacer un pequeño parate, así tomo agua. Ahí vengo. Ahí está, seguimos. Bueno, precios y cantidades de equilibrio. Lo que nos va a interesar a nosotros ver de los mercados es el punto en el cual se igualan la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Paquen un segundito. Ahí va. Chat. Acá está. Nadie pregunta si es principio de correspondencia de Samuelson. No tengo ni idea si lo llama con ese nombre. Puede ser. Pero básicamente lo que vamos a ver es el punto de equilibrio del mercado, donde se igualan las fuerzas de la oferta y la demanda, donde tanto el precio como las cantidades van a ser iguales para la oferta y para la demanda. O sea, vendedores y compradores aceptan o digamos se ponen de acuerdo en transar ciertas cantidades y eso va a determinar un cierto precio que haya en el mercado. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el precio de equilibrio o las cantidades de equilibrio? Bueno, como venimos laburando hasta ahora, tenemos dos funciones, dos ecuaciones, las tenemos que resolver. Sabemos que en el punto de equilibrio se va a dar la siguiente correspondencia, digamos, gráfica y analítica, ¿no? Y matemática, que las cantidades van a ser las mismas y el precio va a ser el mismo. Por lo tanto, si las cantidades van a ser las mismas, lo que yo puedo hacer es igualar las funciones. Si yo igualo las funciones, me va a dar nada más y nada menos que este punto del precio. El punto, o sea, me va a dar el precio en el cual esas cantidades son iguales para las dos funciones. Igualando y operando matemáticamente, no nos vamos a frenar en los pasos. Tenemos que el precio de equilibrio de este mercado es igual a 20. O sea, de nuevo, para encontrar el precio de equilibrio de un mercado, lo que hago es igualar dos funciones, una demanda y una oferta, que tengan despejado las cantidades. Ahora, si yo quiero encontrar la cantidad demandada de equilibrio del mercado, puedo hacer dos cosas. Suponiendo que yo no tengo el precio de equilibrio, tengo que despejar el precio de mis funciones y después igualar. O sea, yo puedo igualar, si está despejadas las cantidades, igualo las dos funciones por las cantidades, como hicimos acá abajo, los marco en amarillo. Acá estamos igualando las cantidades, o si tengo el precio despejado, puedo igualar el precio, digamos. Es lo mismo.
Depende de qué tenga despejado de mis funciones de oferta y de demanda. Una vez que yo ya tengo este precio de equilibrio, es muy fácil sacar mi cantidad de equilibrio y lo hago de la siguiente manera. Para este precio, yo sé que las cantidades de equilibrio, tanto de demanda como de oferta, van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque en ese punto las dos curvas se están tocando. Por lo tanto, reemplazo ese P de X en cualquiera de mis dos funciones. Esto está dando re mal. Reemplazo el Px en cualquiera de mis dos funciones, en función de oferta o en función de demanda. En este caso, fíjense, está reemplazado en la función de demanda, porque es 200 menos 5 por 20. 200 menos 5 por el precio de X. Y me queda 200 menos 100, 100. Vamos a suponer ahora que yo reemplazo en mi función de oferta, me queda menos 100 más 10 por, y mi precio de equilibrio es 20. Menos 100 más 10 por 20, 200. Menos 100 más 200, 100. ¿No? Ahí tienen que reemplace yo, donde reemplace el precio, si es en la función de oferta o en la función de demanda, me va a dar lo mismo. Me va a dar estas cantidades que son las cantidades de equilibrio. ¿Se entiende eso? Elena Laura de la Iglesia pregunta si puede despejar una de las dos variables y reemplazar. Sí, exactamente, podés hacerlo. Supónganse, vamos a hacer un pequeño supuesto. Borramos las páginas que tenemos. Esta función expresada de la siguiente manera. Vamos a borrar acá. Tenemos Px es igual a, y nos va a quedar lo tenéis expresado de esta manera. Ay, me confundí con algo. Aunque un segundito. Ahí está. Tenés esa función, la función de demanda expresada con el precio despejado. Y la función de oferta expresada tal cual la tenés ahí arriba. Bueno, vos podés reemplazar ese precio despejado de la función de demanda que acabamos de hacer. Esto lo podés reemplazar acá. Y te tendría que dar lo mismo, digamos. Te va a dar dos cantidades, despejar las cantidades y vas a averiguar las cantidades de equilibrio del mercado. Después con la cantidad de equilibrio del mercado reemplazás en cualquiera de las dos funciones y te va a dar el precio. O sea, igualación o sustitución es lo mismo en este caso. Quizá es más fácil siempre igualación porque casi siempre las van a tener expresadas de esta manera a las funciones, ¿no? Con la cantidad despejada. Pero bueno, puede dar el caso de que no y les sirva saber igualación. Sustitución, perdón. Dicho eso, preguntas sobre precio y cantidades de equilibrio de mercado. ¿Alguna duda respecto de esto? Y si no, creo que sí, realmente queda el último tema y ya estamos.
Bueno, no hay preguntas. Avanzamos con precio máximo y mínimo. Ahora bien, vamos a ver qué sucede en un mercado si se fija un precio máximo o un precio mínimo. Supongamos, digamos, el mismo ejemplo, el mismo mercado que estábamos analizando anteriormente. O sea, la misma función de oferta-demanda, mismos precios de equilibrio, etc. Vamos a ver qué sucede si ponemos un precio máximo o mínimo para el bien igual a 15, ¿no? Primero que nada, vamos a ver qué sucede si ponemos un precio mínimo de 15. O sea, lo que tenemos acá, precio de X mínimo de este mercado va a ser de 15. Fíjense lo siguiente. Yo estoy diciendo el precio mínimo de X va a ser de 15, el precio de equilibrio de X es 20, o sea, mi precio mínimo está por debajo de mi precio de mercado. Por lo tanto, no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque el precio de mercado ya es más alto. Entonces, digamos, no influye ese precio mínimo. Si el mercado se mantiene como está, se mantiene en equilibrio, ese precio mínimo no va a entrar en juego porque siempre el precio de mercado va a ser mayor. Entonces, digamos, no sucede nada, casi por lógica. Ahora, ¿qué sucede si el precio máximo fijado en este mercado es igual a 15? Si el precio máximo es igual a 15, trazamos una línea por aquí y vemos lo siguiente. Va a haber una discordancia entre las cantidades ofertadas a ese precio y las cantidades demandadas a ese precio. Fíjense, si yo trazo esa línea recta, como hice desde el 15, precio igual a 15, veo que toca primero a la oferta que a la demanda. O sea que mi cantidad ofertada va a ser menor a mi cantidad demandada. ¿Por qué sucede esto? Si saben algo o estudiaron algo de economía ya, de la teoría, a medida que el precio es mayor, los oferentes van a querer ofertar más del bien en cuestión, pero los consumidores van a querer consumir menos. A medida que el precio es menor de un bien, los oferentes van a querer ofertar menos y los demandantes van a demandar mucho más del bien. Ley de oferta-demanda. Sube el precio, sube las cantidades oferidas, baja la cantidad demandadas, baja el precio, sube la cantidad demandada, baja las cantidades ofertadas. Sí. Jean pregunta si acá sería escasez, o sea, acá ocurriría escasez. Sí. Ocurriría una escasez de oferta. ¿Por qué? De vuelta, porque las cantidades ofertadas son mucho menores que las cantidades demandadas. Se llama escasez o, mejor dicho, desabastecimiento, digamos. Se produciría eso, se demandaría mucho del bien y la oferta no alcanzaría a cubrirlo. Ahora vamos a ver cómo se calcula, digamos, el monto de la escasez producida. Como les explicaba, la cantidad ofertada va a ser menor a la cantidad demandada a ese precio, y para ver cuánto van a ser estas cantidades, lo que tenemos que hacer es reemplazar ese precio máximo en mis funciones de oferta y demanda para ver, obviamente, cuáles van a ser las cantidades ofertadas y demandadas a ese precio. ¿Qué es lo que pasamos a hacer acá? Fíjense, mi cantidad ofertada de X va a ser igual a menos 100 más 10 por 15. Es la misma función que veníamos usando anteriormente. Por lo tanto, mis cantidades ofertadas van a ser 50. En el caso de la demanda, acá tengo mi función de demanda con el precio ya reemplazado. Mis cantidades demandadas van a ser 125. Por lo tanto, si yo
voy al gráfico, veo que mis cantidades demandadas son 125, mis cantidades ofertadas son 50, 125 menos 50 es 75, el desabastecimiento va a ser igual a esa diferencia que es 75. ¿Se entiende esto? También puede ser considerado como un exceso de demanda. Pregunta Nazareno si es un exceso de demanda. Sí, es un exceso de demanda. Lo puedes pensar de dos maneras, exceso de demanda o insuficiencia de oferta. No te entiendo. Escriban en el chat, por favor. ¿Qué es lo que no se entendió? Sean un poquito más claros, porque si no, no sé qué volver a explicar. No, no sé si sería necesariamente lo que pasa con el alcohol en gel hoy en día. Para dar un ejemplo de esto, podríamos ver, déjeme pensar, bueno, si alguien iba al súper cuando estaba el tema de los precios cuidados, antes de que viniera Macri, ahí algunos supermercados sucedía, no quiero decir que en todos, pero en algunos supermercados sucedía que la gente iba y se llevaba todo lo que era el bien que estaba en precio cuidado, porque tenía fijado un precio máximo que era muy inferior al precio de los demás bienes, de esa, digamos, de los demás bienes sustitutos, y que por lo tanto todo el mundo iba a buscar eso porque, digamos, era un precio muy barato. Y ahí se producía un desabastecimiento en el súper porque todo el mundo quería consumir ese bien con ese precio tan barato. Hoy en día con el alcohol en gel lo que pasa también es que aumentó muchísimo la demanda. Además de que se le haya puesto un precio máximo, eso no estoy seguro, ¿no? La verdad que no, no estoy al tanto o no recuerdo si se le puso o no precio máximo, creo que sí, pero como no estoy al tanto no voy a hablar boludeces. Pero sí, podría ser análogo, nada más que, de vuelta, con el alcohol en gel aumentó muchísimo la demanda porque estamos en pleno brote de coronavirus. Así que no solo es que se puso un precio máximo, sino que también aumentó muchísimo la demanda. Alguien había dicho que no entendía, pero si no me explican bien qué no entendieron, yo no sé, digamos, qué volver a explicar. De vuelta, si se está fijando un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio, lo que va a ocurrir es que va a haber una discordancia entre oferta y demanda, ¿no? Indicada por estas dos cantidades que veo acá abajo, la cantidad oferida y la cantidad demandada. ¿De cuánto va a ser esa diferencia, esa discordancia? Bueno, si 125 es mi cantidad demandada y 50 mi cantidad ofertada, esa discordancia va a ser de 75. Sí, ahora vamos con precio mínimo. Con precio mínimo sucede lo mismo que, digamos, a la inversa que con el precio máximo. Si hay un precio máximo por debajo del equilibrio, va a haber un problema. En cambio, si el precio máximo está por encima del equilibrio, no pasa nada. Supónganse que este es el precio máximo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque está por encima del precio de equilibrio de mercado. Por lo tanto, digamos, no hay un problema acá. El problema con el precio máximo es cuando está por debajo del precio de equilibrio de mercado. Ahora, con el precio mínimo pasa a la inversa. Yo tengo acá un precio mínimo de 25 por encima del precio de mercado, que es 20. Si yo tuviera un precio mínimo, como antes, que hicimos el caso muy por arriba, un precio mínimo por debajo del precio de mercado, no pasa nada, digamos, porque la misma acción del mercado
lleva a que este precio sea 20 y si el precio mínimo es menor a 20, no hay problema, digamos. El mercado se va a acomodar solo porque ya su precio está por encima del precio mínimo fijado por el gobierno. Por lo tanto, digamos, no hay ningún problema, no se produce nada en este mercado. Ahora, si el precio mínimo es este de acá, es 25 y está por encima del precio de mercado, ahí sí se va a producir un problema y va a haber de vuelta una discordancia entre demanda y oferta del bien. ¿Cuál va a ser esa discordancia? Bueno, fijémonos, trazamos esa línea, la línea del precio mínimo igual 25, nos fijamos por acá, tocamos a la línea de demanda, por acá a la línea de oferta, bajamos y vamos a ver cuáles van a ser las cantidades demandadas y ofertadas a ese precio. Como hicimos anteriormente, acá a la izquierda tienen cómo se sacan las cantidades ofertadas a ese precio y las cantidades demandadas. Cantidades ofertadas, 150, reemplazamos ese precio que nos da el mercado, que nos da el gobierno, perdón, dentro de la función de oferta, y nos da las cantidades ofertadas a ese precio. Y por otro lado, las cantidades demandadas, lo mismo, reemplazamos el precio que nos da el gobierno, dentro de la función de demanda lo reemplazamos y nos va a dar la función, las cantidades demandadas a ese precio. Dado que la oferta es mayor que la demanda, vamos a tener un exceso de oferta. Antes era exceso de demanda, escasez, ahora es exceso de oferta y se puede entender que habría, por ejemplo, no sé, un aumento en los stocks de los vendedores, porque hay tanta oferta que tienen que empezar a estoquearse. ¿Se entiende esto? ¿Dudas respecto a estas dos cuestiones? Sí, repitiendo lo de los stocks, si hay un exceso de oferta, simplemente se está produciendo más de lo que se está consumiendo. Y eso ocurriría que aumenten los stocks, digamos, de los vendedores o de los productores. Es un exceso de oferta o una insuficiencia de demanda también. ¿Alguna otra duda respecto al tema? Cualquier cosa igualmente me pueden mandar al WhatsApp, eso lo saben. Y con esto ya terminaríamos toda la clase de hoy. Un poco larga y un poquito densa. Y nos queda... disculpen, estoy rebostezando. La próxima clase nos quedaría ver elasticidad. Largo y tendido de elasticidad. Y si tenemos tiempo, hacer alguna especie de repaso. Y responder consultas y lo que ustedes quieran. Pero por lo pronto, si no hay dudas, habríamos terminado. Así que yo los espero unos minutitos más. ¿Cuándo es el parcial? No tengo idea, Micaela. Después cuando sepa les aviso bien. No me rayen la pantalla, gente. Por favor. Sí, Bransen. Mañana tiene a las 17 clase de consulta para repasar los temas que estuvimos viendo hoy. Si ya tuvieron la clase de hoy y no tienen dudas, no hay drama. Es algo extra esto. Pero nada, tienen la clase esa para repasar si quieren.
Lo dejo con musiquita mientras hacen dudas, mientras responden las dudas, perdón, o preguntan, mejor dicho. Si no pueden poner el presente, escríbanle a Eduardo por el A24, porque la verdad que no sé cómo se maneja eso. Bueno, no, gracias a ustedes por estar. Si nadie tiene ninguna duda, lo dejamos acá. Puede ser que no haya acomodado todavía lo de presente. Ahora le voy a preguntar y depende de lo que me diga, les aviso a los grupos. Hasta la próxima, gente, que anden bien, tengan una buena semana. Cualquier cosa me escriben. Abrazos. Chau, persona que escribe, que dibuja, mejor dicho. Nos vemos, gente.